en el mensaje. Sin otro anuncio, antes de comenzar el mensaje, quiero compartirles un pequeño capítulo de un librito que yo leí hace mucho tiempo. El libro se llama Radical, volviendo a las raíces de nuestra fe. Es del pastor David Platt y yo creo que ya lo he compartido en un discipulado hace un tiempo atrás. El capítulo 1 tiene un subtítulo que dice Un charco de lágrimas. El pastor es un americano que fue varias veces a Asia a predicar el evangelio, justamente en países donde es prohibido el evangelio. Gente que no tiene la libertad que nosotros tenemos. Gente que le cuesta verdaderamente, con costos de hasta su propia vida o sus bienes o su propia familia, seguir a Cristo. Y él escribe en este capítulo: imagina por un momento una habitación con una iluminación tenue, todas las persianas están cerradas, está lloviendo a cantaradas afuera, 23 líderes de distintas iglesias de la zona están sentados en el piso, formando un pequeño círculo, cada una con sus Biblias abiertas. Algunos tenían sus frentes empapadas por el sudor, después de haber caminado kilómetros para llegar ahí. Otros estaban mojados por la lluvia. Otros estaban sucios por el polvo de los pueblos desde donde salieron temprano esta mañana. Otros caminaron, otros vinieron en bicicleta, todos recorriendo grandes distancias. Estaban reunidos todos en secreto. Vinieron a propósito hasta este lugar desde diferentes lugares y a diferentes horas a lo largo de todo el día, a fin de no llamar la atención de nadie en este pueblo, porque nuestra reunión es una reunión secreta. Vivían en un país de Asia donde es ilegal reunirse de esta manera. Si los encuentran, ellos podrían perder sus tierras, sus trabajos, sus familias o incluso sus propias vidas. Escuchaban atentamente mientras contaban historias de lo que Dios estaba haciendo en sus iglesias. Un hombre estaba sentado en un rincón, era alto, fornido y parecía el jefe de seguridad, por decirlo de algún modo. Cada vez que se oía una llamada a la puerta o había un ruido fuerte por fuera de las ventanas, todos en la habitación quedaban helados por el nerviosismo, pensando que podían ser las autoridades, hasta que este hermano se iba a asegurar que todo estuviera bien. Mientras hablaba, su tosca voz aparecía como un rayo de tranquilidad en medio de la incertidumbre. Algunas personas de mi iglesia se han ido debido a una secta, dijo uno de los hermanos que estaban ahí reunidos. Esta secta en particular la conocían por raptar creyentes, llevarlos a lugares aislados y torturarlos. No es raro que a los hermanos les cortaran la lengua. A medida que contaban sus testimonios y los peligros que cada uno de los miembros de sus congregaciones tenían, se les llenaban los ojos de lágrimas. Estoy dolido, dijo uno de ellos, y necesito la gracia de Dios para guiar a mi congregación a través de los ataques que estamos sufriendo. A continuación, habló una mujer del otro lado de la habitación y dijo: hace poco, algunos miembros de nuestra iglesia fueron enfrentados por funcionarios oficiales del gobierno. Los amenazaron a ellos y a sus familias y les dijeron que si no dejaban de reunirse para estudiar la Biblia, perderían todos sus bienes. Pido oración. Necesito saber cómo dirigir a mi congregación para que siga a Cristo, aunque eso les cueste todo. Al mirar alrededor de la habitación, vi que ahora todos tenían lágrimas en los ojos. Las luchas que estos hermanos expresaron no eran aisladas. Todos se miraron y dijeron: debemos orar. De inmediato se pusieron de rodillas y con los rostros en el suelo comenzaron a clamar a Dios. Sus oraciones no estaban marcadas por un elocuente mensaje teológico, sino por una alabanza y un ruego de corazón a Dios. Y la oración iba algo así: oh Dios, gracias por amarnos. Oh Dios, cuánto te necesitamos. Jesús, te entregamos nuestras vidas. Jesús, confiamos en ti. Cada uno de ellos comenzó a llorar de forma audible delante de Dios, mientras líder tras líder oraba. Al cabo de una hora más o menos, la habitación quedó completamente en silencio y se levantaron del piso.
Humillado por lo que acababa de presenciar, vi charcos de lágrimas alrededor del círculo que estos hombres y mujeres habían hecho alrededor de la habitación. A partir de entonces, Dios me ha concedido muchas otras oportunidades para reunirme con creyentes en las iglesias clandestinas de Asia. Ahí los hombres y las mujeres arriesgan todo por seguir a Cristo. Hombres como Lian, un médico asiático que dejó su exitosa clínica de salud y que ahora arriesga su vida y las vidas de su esposa y sus 2 hijos para proporcionar atención médica a las aldeas empobrecidas, mientras construye en secreto toda una conexión de redes de líderes de casas de iglesia. Mujeres como Lynn, que enseñaba en una universidad donde es ilegal extender el evangelio, se reúne en secreto con algunos estudiantes para hablar de las demandas de Cristo, aunque esto pudiera costarle no solo su trabajo, sino también su vida. Adolescentes como Shan y Luan, a quienes han vivido desde pequeños la persecución por causa de su fe. Ling me dijo una vez: le he dicho a mi familia que es probable que nunca regrese a casa porque me voy a un viaje misionero. Voy a llevar el evangelio a lugares difíciles y es probable que pierda mi vida en el proceso. Shan añadió: sin embargo, nuestras familias comprenden eso. Nuestras madres y nuestros padres han estado en prisión por causa de su fe y nos han enseñado que Jesús es digno de toda nuestra devoción y de cualquier sacrificio. Hermano, esto quizás pueda sonar a veces como a una historia de cuentos, pero son cosas que se están dando en otras partes del mundo. Son hermanos que están sufriendo. Es gente que ora a pesar de las adversidades. En el siguiente capítulo el pastor habla acerca de cuando él regresó a América y él fue puesto como el pastor senior de una mega iglesia. Y hace el contraste de cómo los hermanos en Asia, ocultándose, alaban al Señor, y cómo una sociedad como la americana está tan pero tan adormecida en sus placeres, en sus edificios, en su interés por sí mismos y no por Dios, que hemos convertido una fe verdadera en una religión, que hemos convertido una oración en un rezo cristiano. Y él empieza a tocar varios puntos bien sensibles al cristianismo de América. Yo no estoy para criticar el cristianismo de nadie. El primero que debe criticarse soy a mí mismo, porque yo sé que yo no estoy viviendo el cristianismo que estoy llamado a vivir. Pero mi deber, junto con examinarme a mí mismo, es venir y pararme delante de ustedes y motivarlos a que ustedes, como yo, reflexionemos en el cristianismo que vivimos para mejorar nuestra vida, para volvernos a la senda antigua, para volvernos en oración y para volvernos a Dios como Dios merece que seamos nosotros con Él, su pueblo, sus hijos, sus siervos. La Escritura nos dice que somos siervos inútiles. No nos jactemos por lo que somos, por lo que hemos hecho, por lo que hacemos. Todo lo hemos recibido de gracia. Todo, absolutamente todo. Tus dones. Todo ha sido un regalo de Dios por gracia. Entonces, ¿de qué nos jactamos? Volvamos al Señor, volvamos con humildad, volvamos a la oración. Vuelvo y le repito, no es necesario estar en este lugar para orar. Ore. En los secretos de su casa, en su intimidad, ore. Pero busque al Señor con todo su corazón. Nada más se lo comparto para los hermanos que estuvimos reunidos el lunes. Dentro de las oraciones que hicimos, oramos por un hermano, específicamente, sin mencionar nombre, pero oré por un hermano específicamente que estaba pasando ciertas situaciones. Pude hablar con él el día miércoles, y el miércoles me dice: pastor, tenía tiempos que el Señor no me despertaba para orar, pero en las últimas semanas, en los últimos días, el Señor me ha estado levantando en las madrugadas y ha puesto en mí el deseo de volver a orar, y me salgo del cuarto y mi esposa me ha preguntado que por qué, que qué voy a hacer, que qué me pasa, y le digo: hija, voy a orar. Cosas que solo Dios puede hacer. Pero Él ha decretado que las cosas sucedan, pero también ha mandado la forma como van a suceder. ¿Cuál es la forma? Que oremos los unos por los otros, que intercedamos los unos por los otros, que seamos esa casa espiritual de Dios edificada, no por manos de hombre, pero sí siendo edificadas por el Señor,
para bendición de hombres. Así que mi hermano, sin otro anuncio más que hacer, le voy a pedir por favor que se ponga en pie y busque conmigo en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Vamos a parar un momentito nuestro estudio en Primera Carta de Juan y vamos a ir un par de páginas antes. Primera Carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Yo voy a leer el versículo 4 y ahora usted me va a hacer un favor. Usted le va a leer a su vecino el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así, yo se lo leo a usted. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora usted le lee a su vecino el 5. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oremos. Bendito Padre, Dios nuestro, tu palabra tiene misterios que a nuestra mente nos es difícil entender, pero cuando tu Espíritu Santo nos los revela, nos muestra las perlas que hay en la Escritura, nos muestra esos misterios y nosotros podemos verlos tan claros por tu gracia, por tu misericordia y por tu gran amor, Señor. Señor, ayúdanos a ver las perlas, los tesoros que hay escondidos debajo de la letra en esta palabra, Señor. Ayúdanos a poder contemplar la gloria de tu casa, de tu templo, de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu gloria y la gloria del Cordero. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos edifiques, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Si tuviera que titular el mensaje, lo llamaría Piedras Vivas en el templo de un Dios vivo. Cuando Pedro escribe su carta, le escribe a un grupo de cristianos antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido. El templo de Jerusalén era la gloria de los judíos. El templo de Jerusalén era el lugar más bello de todo Israel. Cuando nosotros nos vamos a primer libro de Reyes, capítulos 5, 6, 7, 8, vemos los detalles, con qué exactitud, con qué precisión Dios le da revelación a Salomón para que edificara el templo. Y Dios le dice, y lo vas a hacer de esta forma, y vas a poner piedras, y vas a poner madera de acacia, y vas a poner esto, y lo vas a hacer de esta forma, y lo vas a recubrir de oro, y le vas a poner piedras preciosas que lo adornen. Mire, se cree que el templo de Salomón fue una de las maravillas más grandes arquitectónicamente hablando de aquel tiempo. ¿Puede imaginarse usted un salón como este, cubierto completa, totalmente y literalmente por hojas de oro, con piedras preciosas incrustadas? ¿Puede usted imaginarse? Ahora nosotros vemos en los parajes de Israel, vemos esa famosa cúpula que es la cúpula de Omar o el domo dorado. ¿Sabe que en los tiempos del templo de Salomón, el templo por la parte exterior también tenía lajas, tenía hojas de oro? Imagínese oro brillante, oro refulgente a la luz del mediodía en punto, con el sol dando sobre Israel, sobre el templo, y el templo brillando de esa forma. ¿Puedes imaginarte la belleza de un edificio cubierto por oro? Mira, 2 generaciones, desde el rey David hasta el rey Salomón, 2 generaciones trabajando para poder tener solo las mejores cosas para edificar la casa de Dios. ¿Sabes que en el tiempo de Jesús, todavía para los judíos era un orgullo su propio templo? Y vamos a leer un pasaje más adelante donde uno de los discípulos le dice al Señor Jesús: Señor, mira lo bonita de estas piedras, mira lo maravillosa de estas piedras del templo.
Y ahí es donde aquella frase preciosa, inolvidable, donde dice: ves todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cristo hace la incursión en la historia del hombre. Cristo muere, resucita el tercer día, como Él dijo: destruyan este templo, hablando de la edificación en Jerusalén, y yo lo levantaré en 3 días, hablando de su cuerpo, de su resurrección. Y es aquí donde quiero que entremos directamente en el misterio. Antes de entrar en ello, vamos a ir a primer libro de Reyes. No me pierda primera de Pedro, pero vamos al primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Dios le dice a Salomón cómo tenía que levantar el templo. Dios le da especificaciones precisas de qué es lo que Dios quería, cómo se edificara su casa. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Dice: todas aquellas obras fueron de piedras costosas. Fíjese bien, piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según la medida, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De ahí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y de madera de cedro. Y el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedra labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Ok, detengámonos en un momento. Fíjate cómo Dios le da especificaciones a Salomón, y Salomón edifica el templo de Dios con piedras costosas, piedras cortadas, piedras ajustadas con sierras según las medidas. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque toda la Escritura tiene una enseñanza para nosotros. Volvemos al Nuevo Testamento. Jesús resucita, es ascendido a los cielos, coronado en gloria. Él había dado una profecía: no quedará piedra sobre piedra. Año 70 después de Cristo, viene un general llamado Tito Flavio Vespasiano, invade Jerusalén, destruye, y literalmente se cumple la profecía: no quedó piedra sobre piedra. El templo de Israel fue destruido. El templo de Israel fue arrasado completamente. La gloria del pueblo de Israel, que era su templo, su orgullo, no estaba más. Pero Dios no se quedó sin templo. Dios tenía un templo. ¿Sabes cuál es el templo de Dios? Si nosotros conocemos el versículo de memoria. ¿O ignoráis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo, el cual habita en vosotros y está con vosotros? Ok. Nosotros conocemos que nosotros somos el templo de Dios. ¿Cómo estaba formado el templo? Lo leímos en Primera de Reyes: por piedras costosas, cortadas a la medida. Y vamos a detenernos ahí un poquito. Pedro nos dice en el mensaje que acabamos de leer: vosotros también como piedras vivas. En el pueblo de Israel antes de Cristo, el templo fue hecho por piedras físicas, cortadas, preciosas, tenían un valor económico. Dios había dado las medidas, Dios había dicho cómo tenían que ponerlas, y el pueblo obedeció y construyeron el templo a Dios. Ahora es Cristo quien ha resucitado y ahora nos ha dicho: ahora vosotros sois piedras vivas. Pero las especificaciones del Antiguo Testamento siguen siendo las mismas. ¿Y cuáles son, pastor? Que las piedras ya no son físicas, sino que son piedras vivas, pero son piedras costosas. Si nos detenemos un momento para reflexionar, no estamos hablando de un precio en dinero. Estamos hablando que, por eso te dije, quiero que tú le leas a tu hermano el versículo siguiente de Primera de Pedro, donde dice: vosotros sois piedras vivas.
Sabes que como piedras vivas nosotros tenemos un valor, tenemos un costo, el cual el mismo Hijo de Dios pagó por nosotros. Cuando alguien viene y te quiere decir que tú no vales nada, tienes que recordar que las piedras del primer templo eran piedras costosas. Cuanto más las piedras vivas por las cuales Cristo murió y pagó con su propia sangre para darles valor. Tienes un valor en Cristo. Tienes una personalidad, tienes una identidad en Cristo. Tú no eres lo que tienes en el banco. Tú no vales lo que tienes en tu casa. Tú no vales lo que la gente dice que vales. Tú vales lo que Cristo ha dicho que vales, y vales la sangre preciosa del Cordero de Dios que fue derramada por nosotros para darnos valor. ¿Sabes? Que en mercadología o en mercadotecnia se estudia bastante eso. ¿Te has fijado que hay productos que a veces tienen un valor tan bajo que tú no le tienes fe y dices, no, esa cosa no ha de servir porque es bien barato? Y a veces sabes tú que son las mismas, los mismos materiales primos con los que se hacen las cosas que valen el doble. ¿Dónde está la diferencia del valor? Muchas empresas invierten millones de dólares en publicidad para darle nombre a sus productos, para que sea reconocida su marca, pero el costo de producción es bajo. A veces cuesta más la promoción que el producto en sí, que la producción. ¿Sabes cuánto vale hacer una Coca-Cola en lata? El costo real de producción es como de 15 centavos de dólar la lata de líquido. ¿Cuánto pagamos nosotros? $1, $2 por una lata. ¿Sabes que hay situaciones en las cuales nosotros creemos que no valemos nada? Porque creemos la ideología estúpida del mundo, tanto tienes, tanto vales. Cuando el Señor a nosotros nos ha dicho que eres una piedra viva, costosa, y el precio no es precio pagado por oro, como en el primer templo, sino que es precio pagado por sangre, donde Jesús te está diciendo, yo he pagado por ti, tú vales mi amor, tú vales la sangre de mi Hijo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. ¿Sabes cómo Jesús nos ve de preciosos a nosotros, su iglesia, su amada? Que en Efesios capítulo 5 dice que esto es un misterio difícil de entender para el hombre, cuando dice que Cristo amó a la iglesia de tal forma que se entregó a sí mismo por ella, para amarla, para santificarla, para limpiarla, para presentársela a sí mismo, una iglesia blanca, que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante para avergonzarse. Mira, nosotros no valemos ni por lo que tenemos, ni por lo que sabemos, ni por lo que somos, ni por lo que andamos, ni por lo que está allá afuera. Nosotros tenemos un valor genuino, verdadero, real, porque Cristo nos dio ese valor a nosotros. El mundo te puede decir que no vales nada, tus padres pueden decir, sos la oveja negra de la familia, sos el único que no se preparó, sos el único que no hizo nada, mira lo que estás haciendo, cuándo vas a sentar cabeza, ¿sabes qué? Mejor ponete a hacer algo que te produzca. Ya dejada con esa fantasía de la iglesia, de Dios, de esto, ponete a trabajar, haz algo productivo con tu vida. Y el mundo puede creer que no tienes ningún valor, pero las piedras del primer templo con las cuales fue construida la casa de Dios eran costosas. Cuanto más las piedras vivas a las cuales Jesús les dio precio, les dio valor. Tú no puedes ser comprado por nada más ni nada menos que la sangre del Cordero, y el precio ya fue pagado. Fuiste sellado, fuiste marcado, fuiste puesto dentro de la lista de las pertenencias de Dios. Tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Tu nombre ha sido puesto en los registros del cielo como ciudadano del cielo adquirido con sangre. No somos cualquier cosa. Y Pedro todavía más adelante en su carta dice, y nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. No somos cualquier cosa. El mundo te puede decir que no sirves, que eres una persona inservible. Quizás por tu edad te puedes sentir que ya no vales nada. Vales mucho a los ojos de Dios.
Vales mucho. Cuando tenía la oportunidad de compartir con los ancianos o los hermanos de la tercera edad, de la primera del sur, yo les decía: hermanos, ustedes pueden sentir que ustedes ya no son necesarios en la iglesia. Déjenme decirle, los jóvenes son la fuerza motriz, la fuerza motora de la congregación. Son los que llevan la silla, los que ponen esto, los que hacen lo otro, los que ya hacen comida, los que esto. Pero ustedes son la fuerza espiritual, los ancianos, los que están orando, los que han madurado en la fe, los que oran por los jóvenes, los que oran por los ancianos, los que oran por los líderes. No sienta que su vida ya terminó. Si su vida Dios la tiene en sus manos. Que no me le bajen la moral diciéndomelo, atemorizándomelo con cosas que dicen que va a venir esto, que van a hacer esto, que a los indocumentados. Usted no es indocumentado. Usted tiene la mejor ciudadanía de todo el universo, que es la ciudadanía en los cielos. Eso abre puertas en todo lugar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor tiene cuidado de nosotros a donde sea que vayamos. Dice la Escritura que somos embajadores de Cristo. Todo embajador recibe fondos del país que le ha enviado. Todo embajador recibe instrucciones de la persona que lo ha enviado. Donde sea que Él te mande como embajador, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas en el templo del Dios vivo. Piedras costosas. Piedras que tienen un valor delante de Dios. Piedras que no van a ser pisoteadas, desperdiciadas, desechadas, sino piedras que Dios las conoce. Todas aquellas fueron hechas por piedras costosas. Hablemos del costo que tenemos nosotros, del valor que tenemos en Cristo. Cuando dice cortadas, me voy a detener un momento más en esto. Fíjate que Dios fue tan específico con Salomón que le dijo: quiero que vayas y cuando entres a las canteras, a los lugares donde van a cortar las piedras, quiero que todo el trabajo lo hagan allá. Porque dice la Escritura que cuando ellos llevaron las piedras a Jerusalén, al lugar, al monte del templo, dice que ahí no se escuchó ni sonido de cincel, ni sonido de martillos, porque todo ya llegaba preparado para que solamente se pusiera piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Entonces, fíjate bien, ¿cuál es el significado de esto? Dios le dijo: corten las piedras allá desde el lugar donde están. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas. Cuando adquirimos valor nosotros, cuando nacimos en Cristo, por la misericordia de Cristo, cuando Él nos llama de tinieblas a luz, de muerte a vida, entonces nosotros pasamos de ser piedras muertas, un corazón de piedra, a tener un corazón vivo, un corazón de carne, y a formar parte de el templo de Dios como piedras vivas. Ok. ¿Qué significa? Que la piedra tuvo que haber sido quitada de su entorno y ahí tuvo que haber sido cortada. Si nosotros ahora somos las piedras vivas en el templo de Dios, ¿de dónde fuimos cortados nosotros? ¿Dónde nos encontró Dios? Justamente en una cantera, llenos o rodeados de piedra, sin forma, sin valor. Pero ahí el Señor va y busca, en medio de todas las piedras, encuentra algo en lo cual, sin mayor belleza, el Señor pone sus ojos y dice: aquí voy a hacer un corte y voy a cortar este pedazo que no tiene forma y le voy a dar forma. ¿Recuerdas el alfarero con el barro en sus manos? Entonces el Señor agarra una piedra sin gusto, sin estilo, sin mayor belleza, y el Señor dice: de ti voy a hacer una piedra para mi templo. ¿A dónde nos encontró a nosotros el Señor? Nos encontró en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos encontró en la vanidad del mundo, en nuestro materialismo, nos encontró en nuestras borracheras, en nuestras orgías, en nuestras, perdónenme, perversidades, en nuestra vanidad de nuestra vida, en nuestro materialismo. Ahí nos encontró el Señor. ¿Y sabes qué hizo? Agarró el cincel, lo tomó en su mano y empezó a cortar en nosotros toda atadura. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres.
Y el Señor empezó a trabajar con nosotros en el proceso que nosotros lo conocemos como santificación. ¿Qué es la santificación? Apartar. Dios aparta algo que está en el mundo, que está sucio, que está sin forma, que no tiene belleza, que no tiene gloria. Y Dios lo toma en sus manos y dice: de ti haré algo precioso, haré una obra maravillosa, la pondré como piedra en mi templo para que esté delante de mí. ¿Sabes que fue exactamente lo mismo que hizo con nosotros? Nos puso un valor, nos puso un precio, lo pagó por nosotros. Fue donde estábamos sin forma, donde estábamos sucios, y ahí Él tomó cincel en sus manos y empezó a trabajar nuestra vida para apartarnos del mundo, apartarnos de nuestros pecados, para convencernos de arrepentimiento, para que volviéramos a Él, para que cada vez más fuésemos siendo a imagen de su Hijo Jesús, piedra viva. Por eso el versículo 4 decía que Jesús es la piedra viva, desechada por todos, pero escogida por Dios y preciosa delante de Él. Y después nos dice: y nosotros somos piedras vivas en Él. Él es el fundamento, Él es la piedra por excelencia, Él es la base sobre el cual todo el edificio es puesto, y nosotros somos piedras vivas sobre Jesús. Cuando la Escritura dice que esas piedras fueron cortadas, nosotros fuimos cortados del mundo, fuimos cortados de nuestros pecados, fuimos cortados de nuestra vieja manera de vivir para ser agradables a Dios. Dios comenzó la obra y Dios seguirá perfeccionando la obra. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta el momento en cual la obra esté terminada y Él lleve cada una de sus piedras al lugar donde va a estar su templo, para ponerla ahí, para que vayan ensamblando piedra sobre piedra. ¿Sabes qué significa que las piedras hayan sido preciosas y cortadas? Significa que nosotros, como hijos de Dios, somos preciosos delante de Dios, pero Dios no nos compró para que permaneciéramos en el lugar donde fuimos encontrados. Nos apartó, nos sigue apartando, nos sigue llamando para salir de donde estábamos, para ponernos en un lugar privilegiado. Mira, la santificación es algo que a veces nos cuesta tratar de entenderlo, porque la santificación, es cierto, tiene un factor externo, que es el hecho de que mi comportamiento no tendría que ser el mismo que el del mundano. Pero no es solo lo externo. La santificación genuina comienza con un cambio de corazón. Comienza con el hecho de que ahora lo que tú no vas a hacer, o lo que vas a hacer, lo vas a hacer o no lo vas a hacer por amor a Dios y para agradar a Dios y con el deseo de darle gloria a Dios. Ahí comienza la verdadera santificación, no la santificación religiosa, sino la genuina. Y la Escritura nos enseña que esas piedras del primer templo fueron costosas, fueron cortadas y labradas en ese lugar y después llevadas al templo de Dios. Nosotros, como piedras vivas, tenemos un precio pagado por sangre, el precio que Dios mismo nos ha dado, pero también no nos lo ha dado para que sigamos viviendo en medio de todas las demás piedras, sin forma, sin gloria, sino que nos ha cortado para ser trasladados a su reino, para que nuestra vida sea distinta. Hago la pregunta: todos estamos de acuerdo que sí somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Todos estamos de acuerdo en que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, que gracias a ellas tenemos acceso al trono de la gracia. Pero hemos sido cortados, hemos sido trasladados de donde Dios nos encontró, y estamos cada vez más y más cerca del diseño, del propósito y de la presencia de Dios, del lugar donde Dios nos quiere tener. O somos piedras que sí tenemos un valor precioso, pero seguimos estancados en el mismo lugar, en las mismas cosas, en la misma manera de vivir, que Él se nos exhorta, se nos dice: mira, las piedras del primer templo necesitaban ser llevadas por esclavos al lugar donde Dios quería que estuvieran, pero las piedras vivas tienen que caminar, tienen que moverse. Por eso son piedras vivas, tienen movimiento en sí mismas, tienen alma, tienen pensamiento, tienen sentimiento. La pregunta es si esa alma, si ese pensamiento, si ese sentimiento han sido cambiados por tu Dios, de modo que ahora ya no estás en el mismo lugar donde Dios te encontró, sino que has caminado en santificación, acercándote cada vez más a Dios, a Cristo, al lugar donde Él te quiere tener y al diseño donde Él ha escogido que tú estés. Esa es la santificación de las piedras vivas. Y déjame decirte algo:
Dios no va a mandar ángeles para que lleven a sus piedras vivas al lugar donde Él las quiere tener. Él le ha dado a sus piedras vivas la facultad de poder acercarse a Él libremente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren, y se convirtieren de sus malos caminos, y volvieren a mí, entonces yo me volveré a ellos, y abriré las ventanas de los cielos, y sanaré su tierra, y derramaré sobre ellos bendiciones. ¿Quiénes tienen que moverse? ¿Quiénes tienen que regresar? ¿Quiénes tienen que ser las piedras vivas? Las que caminen. Él nos hace el llamado, Él nos ha dado un precio, Él nos ha regenerado, Él nos ha salvado, Él nos ha comenzado la obra de la santificación, pero ahora nos está llamando constantemente a que nosotros pongamos nuestros pies en marcha camino hacia Él. No podemos como creyentes haber sido comprados y permanecer a la misma distancia que como la que teníamos cuando no habíamos sido comprados. Tú como piedra viva tienes que haber caminado ya 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 millas, 5 millas, pero cada vez más en tu caminar cristiano, en tu madurez cristiana, tienes que estar más cerca de Dios, más cerca de su presencia y más cerca del lugar donde Él te quiere tener o donde Él te quiere usar. Ese fue el propósito por el cual las piedras eran preciosas, fueron cortadas y trasladadas por orden de Dios hacia el lugar donde iba a ser levantado el templo. Ese es el propósito con el cual Dios a las piedras vivas las ha dado valor, les ha dado precio, las ha comprado, y ahora que les ha dado la oportunidad de poderse mover, de poder caminar, de poder acercarse, les hace el llamado para que se acerquen a Dios, a su presencia y al lugar donde Él quiere que estén, como piedras vivas. Diferencia entre las piedras del primer templo no se movían, diferencia piedras vivas si se mueven y tienen que responder al llamado de su Señor para cada uno de nosotros. Vosotros sois piedras vivas en el templo de Dios. Todas aquellas obras fueron hechas con piedras costosas, piedras cortadas y ajustadas, fíjate bien, ajustadas con sierras según las medidas. La santificación va a implicar ciertos cortes en tu vida, ciertas fricciones. Esta semana estuve en mi trabajo, tuve que trabajar por primera vez en mi vida con granito, piedra sobre piedra. Y me resultó, y a raíz de eso quizás fue que enlacé un poquito la terminología de esto. Mira, cortar piedras no es fácil. Taladrar granito con las herramientas que no son las adecuadas, eso es terrible. Dios sabe las herramientas que utiliza contigo y conmigo para afinar, alistar y dejar listas a sus piedras. Cuando nos llevan las piedras, tenemos que encajarla para que esté justo a la medida. Hay partecitas ahí en los azulejos del baño que tienen que ir cortaditos a la medida, tienen que tener un quiebrecito por aquí. Y eso es difícil hacérselo. Es más difícil todavía no solo hacerle el quiebre, sino que la otra parte encaje sin que se quiebre. ¿Sabes qué cosa más interesante? Veía yo como uno de los muchachos que me enseñaba esto utilizaba un spray. Cuando venía y con la máquina estaba cortando, utilizaba spray y le echaba spray, le echaba spray, le echaba líquido, no solo para que no hiciera polvo, me decía él, sino para que no se rompa, para que la maquinaria no se sobrecaliente, para que la broca no se rompa. ¿Sabes qué es el hecho que nosotros como piedras vivas seamos cortados? Es cierto, va a significar un dolor en nuestra vida, va a significar el desprendimiento de lo que nosotros conocemos, de lo que nos gustaba, de nuestra manera de vivir, y vamos a sentir que es un corte como quien ay pastor, yo me acabo de convertir al evangelio y siento como que me han cortado las patas porque ya no puedo bailar. Siento que me han cortado las manos porque ya no puedo tocar a la que no es mía. Y va a sentirse un dolor. Pero Dios pondrá un aliciente. Amén. Habla, Padre, que tus siervos oyen. Dios pondrá su palabra. Dios pondrá. Mira, Él no te tratará de una forma que pueda romper la piedra.
Porque una piedra rota ya no sirve y todo el trabajo, todo el precio se tiró a la basura porque se rompió la piedra. No. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe la presión que le va a poner a la piedra. Él sabe los instrumentos que le va a meter a la piedra. Él sabe cuándo la piedra necesita o el instrumento necesita cierto aliciente, cierto descanso. Necesita un sprayazo, necesita un refresh para que no se quiebre. En todas las aflicciones, tribulaciones, situaciones por las cuales Dios ha permitido que pasemos para formar nuestro carácter, para formar nuestra fe, Él te dará el aliciente, Él te dará el descanso, Él te dará la paz que es necesario para que tu fe no se quiebre, para que tú no te quiebres, para que sus piedras puedan llegar sólidas, puedan llegar completas al lugar donde Él las quiere. Sí, vas a sentir que te están metiendo cincel, vas a sentir que te están metiendo máquina, vas a sentir que te están cortando, vas a sentir que te duele. Pero Él es el arquitecto por excelencia. Él sabe el precio que le costó su piedra. Él sabe que ya hizo una primera parte. El que comenzó la buena obra será fiel en terminar la obra hasta el día de la redención. Él sabe el proceso en el cual nos lleva. Él sabe la capacidad que tenemos de aguante. Él no pondrá cargas más fuertes de las que podamos llevar, sino que juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, juntamente con la carga, nos dará la salida. Y no nos dijo Él: señores, si están cargados, si están atribulados, si están angustiados, vengan a mí que yo les haré descansar. Las piedras no solo tienen un precio, sino que son cortadas del lugar donde estaban, del mundo donde estaban, y empieza Dios mismo a darles forma ajustada con sierras, según las medidas, según el diseño que Él tiene para cada una de sus piedras. Así por dentro como por fuera. Desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. Eso nos habla de la localización o el diseño que Dios tiene para cada. Mira, dentro del diseño de Dios, Dios sabe dónde va cada piedra de su templo. Dios fue tan específico que le dijo: mira, vas a cortar las piedras, las vas a hacer así, no quiero que las llegues a arreglar allá, no, las quiero arregladitas desde ahí donde están. Y yo sé a dónde la voy a poner. Desde los cimientos, la cual es Cristo, hasta lo que vas a edificar, el atrio y el gran atrio, la parte externa. Yo sé a dónde voy a poner cada una de estas piedras. Yo tengo un diseño, yo tengo un plano, yo tengo completamente milimetrado lo que estoy haciendo con mi templo, con mi casa. Dicho de esta forma, ¿piensas tú que Dios no tiene un plan, un diseño para tu vida? Si eres una piedra costosa, cortada, la cual Él ha dedicado tiempo para ajustarla con sierra según las medidas del diseño que Él tiene para tu vida. Y te voy a decir algo: todo lo que ha pasado en tu vida y en la mía, Dios, oye bien, Dios lo ha permitido para formarnos, para poder utilizarnos en cualquier área que Él ha dicho que nosotros no conocemos. A Pablo, Dios permitió que lo instruyera un gran teólogo, Gamaliel. Dios permitió que el hombre fuera celoso de la religión judía, que fuera conocedor. ¿Por qué? Porque Dios utilizó toda su instrucción en la Torá y en el Antiguo Testamento para gloria de Él cuando es convertido y empieza a escribir con una teología tan maravillosa, utilizando las enseñanzas del Antiguo Testamento para bendición de la iglesia. Dios utilizó la enseñanza de Saulo de Tarso. Dios utilizó la rudeza de Pedro para escribir y mochar cabezas a los cristianos cuando escribe sus cartas. Dios utilizó cada una de las circunstancias las cuales Él ha permitido en nuestras vidas para que le sirvamos. Dios ha permitido que pases por tormentas. Mira, hay una ilustración que me gusta mucho respecto de las palmeras. Dicen que la palmera es la única planta que tiende a soportar los vientos huracanados, porque tiene mucha flexibilidad. Dicen que las palmeras, por ejemplo, en lugares como Florida, que es muy visitado por tornados, dicen que las palmeras en esos lugares logran desarrollar raíces extremadamente profundas, porque con las raíces se sostienen. Cada vez les crece más la raíz cada vez que afrontan un huracán o una tormenta de ese tipo. Porque este tipo de plantas aprenden a
no a ceder, porque no, sino a echar raíces, a permanecer y a poderse mover junto con esto. ¿Cuál sería el detalle aquí, pastor? Hermano, que nosotros, como piedras vivas ajustadas por el Señor, cada vez que viene una tormenta y nosotros empezamos a echar raíces, nos fortalecemos y cada vez estamos más sólidos y más afianzados sobre la roca que es Cristo. La Escritura, volviendo a Primera de Reyes 7:9, dice que, versículo 10, dice, el cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Ok, no todas las piedras son iguales. Hay de 10 codos y de 8 codos, es decir, hay unas grandotas y unas más pequeñas. Hay unas más gorditas y otras más delgadas. Somos piedras vivas. Entonces usted puede ver y puede decir, bueno, esta hermana creo que es de 12. Este es de 5, chiquitillo. ¿Cuál es el detalle con que no todas las piedras son iguales? No todos tenemos el mismo propósito o diseño delante de Dios. Pablo lo pone de esta forma. ¿Somos todos ojos? No. ¿Somos todos orejas? No. ¿Somos todos lengua en el cuerpo de Cristo? No. ¿Somos todos manos? No. Cada uno de nosotros desarrollamos un papel importante en el cuerpo de Cristo. Las uñas tienen una función importante en el cuerpo humano. Las cejas, las pestañas protegen el ojo del polvo, del sudor. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. En el templo vivo de Dios, cada piedra tiene una función. Imagínate, aquí es un poquito complicado quizás utilizar esa imagen, pero en nuestros países donde las casas son hechas de bloques, hermano, ¿qué pasa si usted empieza a sacar bloques de en medio de la pared? Se cae, esa cosa se cae. ¿Por qué? Porque necesitan un bloque sobre el otro, porque un bloque sobre otro le da fijeza, le da fortaleza, le da estabilidad a la pared. Aquí estas cosas como son de chirroc, son de tabla, este volado se cae con soplarlo. Pero en nuestros países donde se hace con ladrillo, se hace con bloque, hermano, usted no puede darse el lujo de hacer un gran boquete en medio de la pared, se le viene abajo. ¿Cuál es la enseñanza en esto? Sí, somos piedras costosas. Sí, el Señor nos ha cortado del mundo. Sí, el Señor está trabajando en nuestras vidas, metiéndonos sierra, pero cuidando siempre, dándonos el aliciente para que no nos desquebrajemos. Sí, el Señor tiene un propósito, sabe dónde nos va a poner, pero también el Señor, ¿sabes qué hace con eso? Él nos ha escogido a cada uno para que sirvamos en diferentes formas. No todos son pastores, no todos son ministros de alabanza, no todos tienen para enseñar con los niños, pero donde Dios te ha puesto, en la función que el Señor, con los dones que el Señor te ha puesto, el de servicio, el de enseñanza, el de la adoración, el de la intercesión, con los dones que Dios te ha puesto, ahí le sirves al Señor. Mira, no hay cosa más terrible, en el mundo se puede entender. En el mundo se le llama la carrera de ratas. Cada quien quiere sobresalir del otro, cada quien quiere tener mejores cosas que el otro. No importa cómo hacerlo, lo importante es hacerlo, tenerlo o llegar hasta ahí, superar al otro, aunque me tenga que parar sobre los hombros del otro. Pero en el cristianismo eso no puede existir. ¿Por qué? Porque el diseñador nos ha escogido, nos ha diseñado, nos ha puesto con una función específica en la cual, aunque seamos piedra de 8 o piedra de 5, vamos a hacer soporte, vamos a hacer ayuda, vamos a dar estabilidad dentro del templo vivo de Dios. Porque cada uno de nosotros, es cierto, nosotros dependemos de Dios, pero el Señor nos ha dicho que como estructura también estamos interconectados, somos un cuerpo. Dice Pablo, si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele junto. Si una piedra en el templo del Dios vivo falta, todo el templo se mueve. Te lo hago de una forma, quizás te lo ilustre mal, pero quiero que entiendas la idea. No es cierto que muchas veces cuando el pastor, líder de la congregación cae, no es cierto que toda la congregación tambalea. ¿Ok? Pero no es solamente por el pastor. Si nosotros entendemos que cada uno somos piedras vivas en las paredes que Dios está levantando de su templo. Hermano, no solo porque el pastor esté un poquito más arriba, 2, 3 escalones más arriba que usted, no significa, hermano, ¿quiénes son los que soportan a las piedras que están arriba?
¿Quiénes son los que le dan estabilidad para que la pared pueda seguir haciéndose más alta? Y no estoy hablando de la cantidad del ministerio, no estoy hablando de ministerio de las naciones, estoy hablando que cada uno de nosotros, por pequeños que parezcamos, tenemos una función importante dentro del templo vivo de Dios. Él nos ha diseñado así. Él ha diseñado cada una de las funciones que tenemos que desarrollar. Él nos ha puesto para ello y Él ha escogido piedras grandes y piedras pequeñas. ¿Para qué? Para que unas con otras se apoyen, para que unas a otras le den estabilidad a la pared, al edificio, al cuerpo de Cristo, a la iglesia local. Versículo 12 dice: y el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Ok, piedras labradas. ¿De qué nos habla piedras labradas? Mira, cuando una persona o un artífice, un ingeniero, un arquitecto, un diseñador labra una piedra, es porque quiere comunicar un mensaje a través de lo que está labrando en la piedra. Hace una escultura, hace una flor, imagínate, tú entras en una caverna de esas donde pintura rupestre, donde habían los mesoamericanos y donde estaban los apaches y todas estas tribus que vivían antes de que vinieran los ingleses. Y entras en una de esas cuevas, las paredes no hablan, pero tú ves piedras labradas ahí, piedras pintadas, y tú puedes ver cómo las paredes te hablan a través de lo que ellos pusieron en ellas. Ves cómo era su vida, cómo cazaban animales, cómo vivían en comunidad. De la misma forma, el Señor tiene piedras costosas, piedras que Él ha cortado, piedras que Él está ajustando, piedras que son de diferentes tamaños, pero también hace las piedras labradas. ¿Qué hacen las piedras labradas? Comunican un mensaje. Dios está poniendo en cada uno de nosotros como piedras vivas en su templo un mensaje específico que Él quiere que comuniquemos. A personas específicas donde Él quiere que lo comuniquemos. Dicho de esta forma, cada una de las piedras labradas tenía que ponerse en 3 diferentes lugares. El atrio de la casa, que era el lugar amplio, donde podían llegar hombres, mujeres, niños y hasta gentiles. En el templo de Herodes se puede ver como el templo del atrio de los gentiles. El atrio del templo, que ya era el lugar más pequeño donde ya entraban los sacerdotes. El lugar santo donde solo entraban los levitas. El lugar santísimo donde solo entraba el sumo sacerdote. Y en cada uno de esos lugares Dios tenía piedras costosas, piedras cortadas, piedras que Él había arreglado a la medida, piedras en las cuales Él ha ubicado específicamente en un lugar específico para un propósito específico, para que comuniquen un mensaje específico. Cada piedra podía llevar su mensaje al público al cual estaba puesta. Las piedras que estaban en el atrio de los gentiles tenían un mensaje para los gentiles. Las piedras labradas que estaban en el lugar santo tenían un mensaje para los levitas. Dicho de esta forma, contigo y conmigo, Dios nos ha grabado un mensaje a cada uno de nosotros para unas personas específicas que solo tú puedes alcanzar. Solo Dios te puede usar a ti para que tú lleves ese mensaje, para que lo comuniques, porque Dios lo ha impreso en tu corazón. Puede ser tu testimonio, cómo Dios te ha traído, puede ser el mismo evangelio, como tú lo has logrado entender por la gracia del Espíritu Santo, las palabras que el Señor pone en tu corazón, en tu mente, en tu lengua al momento de comunicarlo, pero las piedras vivas tienen un mensaje que tienen que comunicar. Mira, Lucas capítulo 3 versículo 8 dice esto: hagan pues ustedes frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir adentro de vuestros corazones, dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este pasaje a veces da mucho lugar. Bueno, ¿y cómo es que Dios le va a levantar hijos a Abraham de unas piedras? Ok, muchos comentaristas coinciden en esto, que no se refería a piedras literales. ¿Por qué? Y no, Pedro está hablando de piedras vivas.
¿Quiénes eran las piedras vivas a las cuales Pedro les estaba hablando? Gentiles que no conocían de Dios, no conocían de Abraham, no conocían del Dios de Israel, pero Dios los adopta, Dios los incursiona en el maravilloso conocimiento del Dios de Israel a través de Jesucristo, después de haberlos hecho piedras vivas. Gente de corazón duro, gente sin conocimiento de Dios. Y mira, podemos sustentar esto con Gálatas 3:6, te lo leo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto esto, que los que son de la fe en Cristo, estos son los hijos de Abraham. Versículo 29 dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ok, las piedras vivas. Fíjate bien, Jesús dijo, bueno, los judíos se jactan de que ellos son descendencia de Abraham, pero yo os digo que Dios le puede levantar a Abraham hijos aún de estas piedras. ¿Qué tipo de piedras está hablando? Gentiles, que ahora son piedras vivas. Si nosotros estamos en Cristo, ciertamente somos descendencia de Abraham y herederos según las promesas de Cristo. Lucas 19:37 dice lo siguiente. Jesús está entrando a Jerusalén en la última semana, la famosa entrada triunfal. Y dice, cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos que callen. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ok. Te dije que en el templo habían piedras labradas que comunican un mensaje. En el templo espiritual de Dios hay piedras vivas que también comunican un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que tenemos que alabar a Dios. Jesús les dijo, si estos callan, van a levantarse piedras que van a clamar. Nosotros somos piedras vivas ubicadas en el templo de Dios y estamos puestas ahí para clamar, para adorar, para exaltarlo, para bendecirlo. Jesús lo dijo. El pueblo de Israel va a callar. Si estos callan, las piedras van a levantarse y van a clamar. Nosotros somos las piedras que estaban profetizadas porque el pueblo de Israel cayó en su adoración a Jesús. Pero ahora Dios levantó de esas piedras linaje de Abraham y piedras que ahora siguen clamando y siguen aclamando al Rey, al que dice bendito el que viene en el nombre del Señor, y su iglesia lo sigue esperando. ¿Cuál es el propósito de ser piedras vivas en el templo del Dios vivo? Alabarle, clamarle, exaltarle, pero no me lo deje solo ahí. Marcos 13:1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios más maravillosos. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El primer templo, como el segundo templo, el templo de Nehemías, como algunos dicen que el templo de Herodes fue el tercer templo, otros piensan que solo fue una remodelación. Yo estoy más de acuerdo con que fue una ampliación. Pero tanto el primer templo como el segundo templo fueron destruidos. Pero cuando Jesús resucita, le da una promesa al tercer templo. El templo espiritual, el templo construido por piedras vivas. Y las puertas del mismo infierno no van a poder contra mi iglesia, la cual yo he edificado. El primer templo cayó por mano de los babilonios. El segundo templo cayó por mano de los romanos. Pero el templo espiritual del Dios vivo no va a caer jamás. Son piedras vivas. Usted y su hermano que está a la par, si han sido comprados con la sangre del Cordero, piedras preciosas, si han sido cortados por el Espíritu Santo que ahora mora en ustedes y que sigue obrando en ustedes, afinándolos, cortándolos a la medida, si están siguiendo el diseño de Dios que tienen para su vida y caminando en obediencia hacia Él, tratando en la manera de lo posible como piedras vivas
de obedecer la voz de Dios en nuestras vidas, acercándonos cada vez más a Él, más al lugar que Él quiere para nosotros, más al diseño que Él tiene para nosotros, entendiendo que no todos somos iguales, pero que todos somos importantes y estamos para apoyarnos el uno al otro, formando parte de una comunidad en la cual piedra sobre piedra edificamos la casa de Dios. Esas piedras vivas jamás serán destruidas. Este templo puede caerse, la iglesia de Jesucristo no. Las piedras vivas no van a destruirse. Vuelvo y te repito, con el granito, si tú le haces demasiada fuerza o rompes la pieza queda inservible y el costo, la inversión, el trabajo, se echó a perder todo en un momento. Pero Él no va a permitir que sus piedras preciosas, costosas, a las cuales le ha dedicado tiempo de trabajo, dedicación, la sangre de su Hijo, no va a permitir que se rompan. Le dará su aliciente, le dará la fortaleza en el momento necesario, le dará más de su espíritu, pondrá a otras piedras que los sostengan, pero no serán quebrantadas, porque ni las puertas del mismo infierno van a poder en contra del templo espiritual del Dios vivo. Fíjate, yo sé que tú conoces este pasaje, 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo David, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán para mí por pueblo. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, sino de Dios? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cierro con esto. Cuando volvemos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros sois piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? En el primer templo habían sacrificios de animalitos, había sacrificios de ofrendas de paz, habían sacrificios por el pecado. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que se llevan a cabo en el templo espiritual del Dios vivo? Hermano, tu cuerpo, tu pensamiento, tu orgullo, tu corazón sometido a Dios. La carne rechaza lo que es espiritual. En el Antiguo Testamento el Señor le pregunta al pueblo de Israel: yo estoy harto de su sacrificio, estoy harto de todas sus ofrendas, quiero obediencia. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales de las piedras vivas que es la iglesia para Dios? Obediencia quiero. Cuando yo les hable, obedézcanme. Cuando yo les hable, vayan. Cuando yo les hable, hablen. Cuando yo les mande callar, callen. Cuando yo les mande estar firmes, estén firmes. La semana pasada, créanme, para mí quizás fue el primero al cual el Señor ministró con eso, pero entendiendo la palabra pecado. La palabra pecado, y para los que no estuvieron se lo repito, pecado es hacer lo que Dios te dijo no hagas, o pecado es no hacer lo que Dios sí te dijo que hicieras. Dios nos dice: ama a tu enemigo, tú dices no lo amo, eso es pecado. Dios te dice: quiero que vayas y prediques, no lo haces, eso es pecado. Dios te dice: quiero que des conforme yo he propuesto en tu corazón, no por tristeza ni por necesidad, y tú no lo haces, o lo haces pero no lo haces con alegría, es pecado. Si Dios te dice: quiero que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, y lo dejas de hacer, eso es pecado. ¿Por qué? Porque pecado es simplemente Dios dijo algo y tú dices no. Eso es simplemente el concepto de pecado más fácil que puedo encontrar. Dios habló,
y el hombre desobedeció. ¿Dónde está el concepto de pecado en Génesis? Dios le dijo simplemente: no comerás del árbol del bien y del mal. Eso no estaba en el decálogo, no existía la ley de Moisés todavía, no se le había dado al pueblo. Pero Dios dijo: no lo hagas. Y el hombre lo hizo, es pecado. Así de simple. Y muchos de nosotros estamos cometiendo diferentes clases de pecados, siendo piedras vivas en el templo de Dios, cuando Él nos dice que estamos ahí para exaltarlo, para exaltarle, para bendecirlo, y nosotros callamos y no lo alabamos y no lo bendecimos, nos es contado por pecado. Cuando Él nos dice que estamos ahí para estar delante de su presencia y nosotros no entendemos que hemos sido comprados, cortados, trabajados, planificados en el diseño de Dios para fungir en una función en el cuerpo de Cristo, para sostener otras piedras que están dependiendo de nosotros en el templo de Dios, y no lo hacemos y no participamos dentro de la comunidad que Dios nos puso, nos es contado por pecado. Una hermana me mandaba la semana pasada y me ponía: pastor, recuerde aquel versículo que dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, también le es contado por falta. Hermano, yo no estoy para decirte en las áreas en las cuales tú y yo estamos fallando. Yo sé las mías y te lo confesé la semana pasada. Yo sé en qué áreas el Señor me está llamando y sé en qué áreas tengo que responderle. Lo bueno de las piedras vivas es que las piedras vivas escuchen, y si están mal posicionadas, están medio torcidas, pueden enderezarse. Si tú no tienes la capacidad, no tienes la fortaleza, pídele entonces a Él, porque Él es el constructor. Efesios capítulo 2 versículo 21 dice, bueno, se lo leo desde el 7. Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjate cómo el Señor nos dice que nosotros somos casa espiritual de Dios, somos un edificio que va creciendo para ser templo santo del Señor. Cada uno de nosotros tenemos el llamado de parte de Dios para fungir en una función. Tenemos un llamado de parte de Dios para desarrollar su diseño en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos el llamado de parte de Dios para ir creciendo y para ayudar a crecer a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, nosotros que estamos fundados sobre el fundamento que es Cristo, la piedra angular, nosotros edificando sobre Él, en un edificio bien coordinado, iremos creciendo para ser un templo santo para el Señor. Yo creo que el deseo de cualquier cristiano, por sencillo que sea, es serle agradable a Dios. ¿Quieres ser agradable a Dios y ser una piedra viva agradable? Sométete a lo que el Señor nos ha llamado. Camina hacia el diseño de Dios para tu vida. Obedece lo que el Señor te ha dicho que hagas y detengámonos en lo que el Señor nos ha dicho detente. Porque cuando el edificio está bien coordinado, cuando el edificio de esas piedras vivas se van poniendo en orden, entonces nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra comunión, nuestra vida espiritual será agradable a Dios. Nosotros seremos agradables a Dios. Nuestra congregación será mucho más agradable a Dios. Iglesia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oramos. Gloria al Señor. Bendito Padre y Dios nuestro, en esta hora, Señor, la casa espiritual, las piedras vivas, Señor, del templo del Dios viviente, nos hemos reunido, Señor, en esta casa terrenal para poder, Señor, ser edificados, cortados, ajustados, entendiendo que el precio que tú nos has dado a nosotros, entendiendo, Señor, que como piedras vivas no necesitamos ser transportados, sino que tú nos llamas para que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia, que nos acerquemos a tu luz, Señor, que nos acerquemos a ti, Señor, para ser limpios,
que el propósito, Señor, con el cual nos has llamado para ser piedras vivas y estar en tu templo, Señor, formar parte de esa comunidad de hermanos, es apoyarnos los unos a los otros, pero también adentro de esa casa glorificarte, alabarte, bendecirte, darte honor, darte gloria. Señor, que aprendamos a morir a nuestra carne. Las piedras, Señor, de un edificio no se mueven a menos que alguien las mueva. Pero las piedras vivas tenemos ese pequeño defecto, que muchas veces queremos movernos por nuestros propios medios, cuando algo no nos agrada, cuando sentimos que el peso es mucho. Pero, Señor, donde tú nos has puesto, Señor, que podamos permanecer y ser fortalecidos ahí, Señor. Que cada uno de nosotros como piedras vivas podamos seguir creciendo y siendo edificados, de modo que algún día, Señor, delante de tu presencia, podamos presentarnos como ese templo santo, esa iglesia preciosa, sin mancha y sin arruga, que no tenga de qué avergonzarse y que sea vestido de buenas obras. Señor, en esta hora te suplicamos que cada uno de nosotros que hemos sido comprados con precio, que tenemos el nombre de piedras vivas, Señor, que podamos someter nuestro oído, Señor, a tu palabra, que podamos acercarnos y salir cada vez más del mundo, de nuestras viejas ataduras, Señor, y encaminarnos más a tu propósito, a tu presencia, Señor, el lugar donde tú nos quieres utilizar a cada uno de nosotros, Señor. Señor, que en el cristianismo no existe envidias de ningún tipo, Señor, celos, sino que lejos de eso, Señor, cada uno de nosotros en nuestras funciones y en nuestras capacidades podamos apoyarnos, Señor. Porque ¿qué pasa, Padre, si las piedras de en medio empiezan a faltar? ¿Qué pasa, Señor, si las piedras de los fundamentos comienzan a faltar? ¿Qué pasa, Señor, si las piedras, no hay más piedras para poner una sobre otra, Señor? El edificio no seguirá creciendo. Señor, y no hablamos de un crecimiento en número, un crecimiento denominacional, hablamos de un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Y obviamente, Señor, lo que tú quieras añadir de parte de tu pueblo. Pero, Señor, espiritualmente hablamos que nos ayudes a crecer cada vez más para poder dar soporte, Señor, a esas paredes que tú estás levantando, Señor, a esos muros, Señor, con el cual tú estás edificando tu casa. Señor, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, sí, pero necesitamos aprender a vivir cada vez más sabiendo, Señor, que vivimos delante de tu presencia como piedras vivas. Que nuestra vida sea puesta en sacrificio. Que nuestra vida sepa que está delante de ti, Señor, y de tu presencia cada momento. Ayúdanos, Señor, a terminar de acercarnos a ti cada vez más y más. Cada vez que termine el día, que estemos más y más cerca de ti, de tu presencia. Cada vez, Señor, que nuestro corazón lata, que podamos estar más y más cerca de ti, de tu diseño, de tu presencia y de la obediencia que a ti te agrada, Señor. Señor, en esta hora queremos orar por nuestra congregación, por cada una de las piedras vivas que tú has puesto en este lugar, Señor, para que las edifiques y las fortalezcas, Señor. Señor, podrán venir tormentas, podrán soplar vientos, pero la casa seguirá siendo edificada, porque ni aún las puertas del mismo infierno prevalecerán en contra de la casa que tú estás edificando, Señor. Porque la roca no se mueve, la roca es Cristo, la piedra angular eres tú, Señor. Permítenos estar edificados sobre ti y poder edificar a nuestros hermanos y edificar tu casa. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre glorioso, nombre precioso. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Salude a su hermano antes de retirarse. Recuerde, como piedras vivas tenemos un mensaje también que comunicar. No deje de comunicarlo en el transcurso de la semana. Día jueves nos vemos a las 12:30.